Este video es para apoyarte a la hora de contestar las actividades de la Guía de Interdisciplina Artística 1. Les comparto el PDF con las actividades de la guía. La guía se imprime en blanco y negro y las actividades se contestan a mano usando pluma roja o azul. Hay que llevar las actividades de la guía impresas el día del examen. Además, ese día debes llevar tu comprobante de inscripción al examen y al PAI y la credencial. En la primera página de la guía, anota tu nombre completo y tu matrícula. Las actividades de la guía se resuelven apoyándote en este video y revisando las preguntas que vienen en las actividades y la información que las acompaña. Una vez que hayas completado toda la guía con las respuestas, revísalas, preguntas y respuestas correctas para que te familiarices con los contenidos y te sea más fácil poder resolver el examen. Para responder las actividades del corte 1, se te sugiere revisar de forma muy general la guía y enfocarte en las preguntas y respuestas que se ofrecen. En la página 10, las respuestas se obtienen de leer el texto que aparece en el recuadro. Específicamente para la página 10 las respuestas son: para la pregunta 1 es la opción C, porque habla de las creencias y prácticas de una comunidad urbana. Para la pregunta 2 de esa misma página, la respuesta es la opción A, porque se refiere a la identidad al interior de la Ciudad de México en un pequeño espacio. Para hacer identidad regional tendría que hablar del Valle de México y no solo de un pequeño espacio en la Ciudad de México. En la página 14 las respuestas son: pregunta 1, opción B, porque es parte de la identidad nacional y sirve para guardar y proyectarla. Esa es la tarea de cualquier museo. Pregunta 2, opción D. Las demás opciones mencionan a pintores que no forman parte del muralismo, sino del arte moderno. Pregunta 3, opción A, porque de Vasconcelos surge la idea de mestizaje centrada en la raza cósmica. Pregunta 4, opción B. En la página 18, las respuestas son: pregunta 1, opción C, porque el arte refleja la sociedad en la que surge. Pregunta 2, opción C, porque esa celebración sirve para unir de cierto modo a la sociedad. Pregunta 3, opción C, porque las demás celebraciones no ocurren en la Ciudad de México. En la página 19, las respuestas son: para la pregunta 4, de tipo democrático; para la pregunta 5, de unidad y de pertenencia; para la pregunta 6, de historia, para saber el contexto de la obra; para la pregunta 7, social, porque refleja el mundo en el que fue creada. En las páginas 23, 24 y 25, las respuestas respectivamente son: pregunta 1, de unión y pertenencia, porque la Virgen es la madre de todos los mexicanos y sirve para unir a todos bajo una idea en común. Pregunta 2, tiene una función política, porque está siendo usada por un grupo político, en este caso los zapatistas, en un conflicto armado, en este caso la revolución. Pregunta 3, la función social es la de unir y distinguir los que están de un lado, en este caso de la Virgen, y los que no están del lado de la Virgen. Une y al mismo tiempo distingue y diferencia a los grupos. Y la función ideológica es que a través de la religión se difunden ideas, en este caso ideas políticas. Pregunta 4. ¿Por qué sobre el Día de Muertos y al fondo se muestra el monumento a la Revolución? Ambos casos son ejemplo de lo que une a todos los mexicanos. Pregunta 5. Puedes poner cualquier ejemplo de festividad como el 12 de diciembre, el 2 de noviembre, el 21 de noviembre o el 15 de septiembre. Queda abierto a tu elección. En la página 28, las respuestas son: pregunta 1, multiculturalismo, porque existen muchos grupos, pero cada uno funciona por su cuenta. Opción 2, interculturalismo, porque existen muchos grupos y todos conviven y se integran entre sí. Pregunta 3, pluriculturalismo, porque existen muchos grupos, pero todos funcionan obedeciendo a uno solo. En la página 32 debes anotar 5 ejemplos de cada uno de los tipos de patrimonio cultural, material y cultural inmaterial de la Ciudad de México y del Estado de México. Son 10 ejemplos en total. Queda abierto a tu elección. Para el corte 2 de la Guía de Estudios de Interdisciplina Artística 1, la dinámica es la misma. Se responden las actividades enfocándonos en la información que se presenta.
En la página 39 las respuestas son: pregunta 1, opción A; pregunta 2, opción D; pregunta 3, opción C; pregunta 4, opción D. En la página 44 hay que acomodar las respuestas en el espacio que corresponde. Las respuestas son de la página 44. El objetivo del proyecto nacionalista de José Vasconcelos es construir una nación a partir de una raza. Esa es la respuesta: construir una nación a partir de una raza. Pero, ¿qué quiere decir nación? La unión de muchas personas a partir de una cultura en común. La nación es administrada por un Estado, y un Estado es una institución que ordena a partir de las leyes a toda la población que está unida por la nación. En el siguiente espacio, donde dice proyecto educativo, el objetivo del proyecto educativo de Vasconcelos es la transmisión de la cultura nacional a partir de la lectoescritura, por lo que lanza las misiones culturales y promueve la creación de escuelas rurales para maestros. En el apartado de proyecto cultural, el objetivo del proyecto cultural de Vasconcelos es la construcción de un Estado pluricultural, en el sentido de que los mestizos, como grupo racial, administren y organicen al Estado al cual pertenecen los demás grupos raciales del país. El proyecto artístico tiene por objetivo algo muy simple y muy general: transmitir la cultura nacional a partir de las artes que fueran más accesibles a la mayor parte de la población, en este caso el muralismo y los corridos, que son elementos de la cultura inmaterial mexicana. En la página 47 las respuestas son: pregunta 1, opción B; pregunta 2, opción D; pregunta 3, opción C; pregunta 4, opción A. En la página 51 las respuestas son: pregunta 1, porque muestra la historia de la nación mexicana desde la época precolombina o antes de la colonización hasta el siglo XX. La palabra epopeya significa un recorrido en el cual el protagonista está destinado a triunfar. En este caso significa que la nación mexicana está destinada a triunfar. En la pregunta 2 la respuesta es: porque en poco más de 400 años se muestra el periodo en el cual surge la nación mexicana, el Estado y cómo se forma a partir de la Revolución. Pregunta 3, la respuesta es: tiene que ver con el mestizaje. Pregunta 4, la respuesta es: la referencia marcada al mestizaje. Recuerda que Vasconcelos tuvo contacto con las ideas del nacionalsocialismo en Alemania y de cierta manera se plasma en su obra La raza cósmica. En la página 57, las respuestas se obtienen de leer el cuento que está en la página 53, 54, 55, 56 y 57. Las respuestas de la página 57 son: pregunta 1, inciso B. La respuesta es B porque se habla de un campo desolado. Recuerda que durante y después de la Revolución las zonas rurales del país quedaron muy destruidas. Pregunta 2, opción D. El núcleo de la historia es el conflicto en torno al derecho que tiene el ganado para pastar en cierto espacio. Pregunta 3, opción A. La respuesta tiene que ver con el problema agrario que la revolución no logró resolver. Pregunta 4, opción D. El cuento habla sobre los problemas jurídicos o de leyes que se desprenden del conflicto agrario. Recuerda que la revolución tuvo una etapa en la cual se firma la Constitución de 1917, en la cual el artículo 27 habla sobre el derecho a la tierra. En este caso, ese artículo fue letra muerta, no se aplicó tal cual porque en la realidad no se resolvió el problema de la tierra. El cuento habla de los problemas jurídicos de leyes que se desprenden del conflicto agrario. Finalmente, en el corte 3, las actividades se responden de la misma manera que se ha venido haciendo. Para la página 65, las respuestas son: pregunta 1, opción A; para la pregunta 2, opción D de dedo; para la pregunta 3, opción C; para la pregunta 4, opción C. En la página 69, las respuestas son: Unidad Nacional, Ciudad Universitaria, Escuela Nacional de Maestros, Ciudad Satélite, Multifamiliar Juárez y Alemán, y la Unidad Académica de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional.
Estas respuestas las acomodas en los triángulos que correspondan según tú creas conveniente. Para la página 72, las respuestas son: pregunta 1, la respuesta es civilizar a la población para hacer ciudadanos del mundo sin olvidar que son mexicanos, enseñándoles las técnicas necesarias para participar en el capitalismo mundial. Pregunta 2, formar ciudadanos. Pregunta 3, la respuesta es volver igual la enseñanza en todo el país para que la escuela forme un ciudadano mexicano idéntico en todo el territorio nacional. Las respuestas de la página 75 las vas a obtener revisando las páginas 73 y 74. Tú completa el mapa y con lo que encuentres está bien. La página 78, las respuestas son: pregunta 1, muralismo. Pregunta 2, lo cosmopolita y el romper con los límites del muralismo. Pregunta 3, la obra busca reflejar la identidad nacional uniendo varias ideas de la mitología prehispánica, cosmovisión, conformando la unidad ecléctica o variada de lo que es el mexicano o el mestizo. En la página 81 las respuestas son: pregunta 1, opción D de dedo. Pregunta 2, opción A. Pregunta 3, opción A. Las respuestas de la página 90 y 91 son: pregunta 1, opción D de dedo. Pregunta 2, opción D de dedo. Pregunta 3, opción D de dedo. Pregunta 4, inciso B. Pregunta 5, inciso B. Pregunta 6, inciso C. Pregunta 8, inciso C. Pregunta 9, B de bueno. Y 10, B de bueno. Una vez que has contestado toda la guía, repasa preguntas y respuestas para familiarizarte con el tema. Recuerda que debes de llevar la guía contestada a mano, con pluma de color rojo o azul, y entregarla impresa el día que te toque tu examen. Para que sea más fácil, imprime las hojas en blanco y negro.